Bueno, hoy la tenemos a Leila Yani. A mí me digo por qué la invité, porque estuvimos en el segundo, pero no hablamos de eso. Hay dos facetas importantes de Leila. Es de primero su irrupción en los medios y por ende posteriormente en la política. A mí una faceta que es una persona habilidosa para el espectáculo y para el grotesco en algún sentido. Vi cuando le dio el alfajor así fugazmente a dos voces a Grabois. La aplaudí cuando se peleó con él en tribunales. Me parece que es un ser nefasto, corrupto, que nadie aparentemente se atrevió a enfrentarlo, por lo menos verbalmente, y en ese caso también con los expedientes que desde la área del Ministerio, no la Secretaría de... Subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano. Claro, ella ha logrado desarrollar una cantidad de denuncias, pero a mí me gustó más otra faceta, más que esta, porque la televisión es espectáculo, pero me gustó más la faceta esa de la contundencia conceptual. Me refiero a la contundencia conceptual es cuando había que argumentar. Me acuerdo que la vi, creo que en la Nación Más, muy sólida en la argumentación de las denuncias, de las demandas, y cuando todo apareció contra ella en función de su pasado o de su aparente pasado kirchnerista, la quisieron destruir y jamás se achicó. Enfrentó al debate, enfrentó a la discusión, y algo que carecemos hoy en la televisión y en los medios de comunicación, le pasa a los escritores, a los filósofos, a los sociólogos, a los analistas políticos, que muchos carecen de contenido. Y me pareció que Leila argumentaba, y no creo exagerar, con mucha contundencia. Hay un tema que ya no es ideológico, y ya te empiezo a preguntar, sino es conceptual. Hay un cambio conceptual, hay un cambio de enfoque sobre toda la problemática que hemos vivido estos últimos años. Hay un replanteo del significado de muchos términos y hay una necesidad de transparentar esa magnitud de corrupción tan profunda, tan estructural que se vivió estos años atrás. Y el movimiento piqueteros, digamos, fue la expresión más degradante, más miserable de la corrupción. Y ella lo ha expresado claramente en las entrevistas que ha hecho en varios medios, que no lo vi todo, pero lo vengo siguiendo. Por eso la traigo, porque para mí, digamos, representa un grado importante de admiración. Entonces, yo quería preguntarte, ¿estás identificada con el gobierno de Milei? ¿Hubo un cortocircuito con el gobierno de Milei cuando fuiste una persona tan mediática? ¿Qué es eso de libertarios? Porque yo creo que las ideologías están en crisis. Quiero tratar de hablar sobre cosas un poco más profundas que lo que solemos hablar habitualmente cuando te ponen enfrente de Grabois para hacer un debate de reta, porque es parte de un show. Bueno, contame cómo es tu nueva situación hoy. Gracias antes que nada por la invitación, de verdad. Paso a comentarte, me siento parte del proyecto de Javier Milei, parte de las fuerzas del cielo, como él menciona. Te escuchaba decir que nunca me achiqué frente a las diferentes operaciones mediáticas, políticas y demás, porque siempre tengo algo bien en claro, que uno es lo que hace, ¿no? Lo importante son los hechos. Me cansé de aclarar millones de veces que yo no soy kirchnerista, sí tengo un origen peronista, y Javier Milei ha abrazado a todos aquellos que no importaba de dónde vengan, como decía, siempre que apuesten a este cambio. Y realmente de la mano de él, de la mano de Karina Milei y de todos sus ministros, se está produciendo un cambio real y concreto en nuestro país y en la manera de hacer política. Veníamos de gestiones pasadas por diferentes espacios políticos, llámese el PRO, el kirchnerismo, que no entendían a la política como una herramienta para transformar realidades, sino que usaban a la política como una herramienta para satisfacer sus intereses personales y los intereses propios de cada espacio, esa construcción de poder por el poder mismo, y cuanto más riqueza tengo, más poderoso me siento, y de solucionar una problemática particular de una determinada población, ni hablar, no les interesaba. Entonces, este año, con las reformas económicas que se han hecho, con las reformas en materia social,
se ha producido realmente una oportunidad única para que nuestro país pueda volver a nacer y pueda volver a esos valores que tan lejos, tal vez mi generación los tenías de tus abuelos, el valor a la cultura, al trabajo, el valor del respeto a la familia, el respeto a las instituciones, el respeto a las fuerzas de seguridad. Durante los últimos 20 años se han desconstruido un montón de conceptos, desde el concepto de justicia social, el concepto de cooperativa, porque utilizaron todos estos argumentos para ejercer y realizar actos de corrupción. Y siempre en nombre de los más vulnerables. A ver, ha sido realmente tremendo y muy doloroso ver cómo abusaban y violentaban a los más pobres. El ver de primera mano en todas y de cada una de las denuncias que se hicieron en la 134, haber recibido a gente personalmente, acompañarla a declarar a Comodoro Pi, y vos ves a la gente que viene y que no tenía ni para cargar la sube, y aún así venía a denunciar porque querían sentirse libres. Estaban esclavizados de un sistema político, económico y social que no los iba a permitir crecer nunca, porque los anestesiaban permanentemente con la entrega de planes sociales, con ese asistencialismo político que nunca mejoró la pobreza, sino lo que hacía era multiplicarla. ¿Y por qué querían tener más pobres? Porque tenían más personas a las que dominar y a las que conducir para sus fines políticos, partidarios y personales. Entonces, realmente durante estos primeros 12 meses de gestión se ha hecho un trabajo impresionante, tanto el presidente Javier Milei, Karina Milei, desde lo que es el armado de todo el partido en un tiempo récord a nivel nacional, y de todos los ministros que han puesto su cuota y su capacidad en poder gestionar y articular toda esta nueva Argentina, ¿no? Etapa, un cambio bisagra, como yo decía. Totalmente. Antes de las elecciones. Hubo un antes y un después. Nos quedamos con Massa, íbamos al abismo, un cambio bisagra desde el punto de vista... Sí, un cambio cultural, que el vulnerable, vos podés pensar que la persona más pobre, a la que está acostumbrada a recibir un bolsón de comida o un plan social, y que después tenía que ser obligada a marchar, a ir a un acto, a aplaudir, se haya animado a denunciar y se haya animado a ir a declarar como testigo en Comodoro Pi, realmente es un cambio cultural, un cambio mental, que esa persona está viendo que tiene posibilidades y que no tiene que ser esclava nunca más. Claro, hay dos cosas. Primero, que uno puede cambiar de pensamiento político las veces que crea conveniente, porque uno no tiene que atarse a ideas esquemáticas, si no, no es inteligente. Yo vengo de la izquierda y no estoy mal a la izquierda, estuve exiliado en Estados Unidos. O sea, hayas sido no kirchnerista, que yo sé que no, sos peronista, has sido peronista, sos peronista, no es un delito ir mejorando su pensamiento y evolucionando ideológica o conceptualmente. Yo no hablo más de tal ideología. Y yo recuerdo, lo que me impactó bastante es la primera cataratas de denuncias vino de tu parte, de tu área, de tu sector que vos teóricamente conducías. Es la primera vez que nosotros nos enfrentamos a un hecho real de denuncia, a materializar las denuncias, porque antes era solo dichos. Sí, o mediáticas, o la dejabas en un canal de televisión, en un medio, en una radio, y nadie se animaba a denunciar y a poner el gancho. Pero además nosotros, las primeras denuncias se hicieron, sí, desde el Ministerio de Capital Humano. Hemos realizado desde la subse legal más de 30 denuncias por hechos de corrupción, pero no nos quedamos únicamente en realizar la denuncia y en ir a ratificarla, sino que siempre le decía a los chicos con los que trabajaba, pónganse como si fueran un fiscal y busquemos pruebas permanentemente, y nos poníamos, bueno, y la ruta del dinero, y a ver la cooperativa por dónde lo lavaba. Investigábamos tanto que le llevábamos a los fiscales y a los jueces toda la prueba documental, y muchas de esas causas fueron avanzando gracias al gran laburo que se hizo desde el Ministerio de Capital Humano. Bueno, yo no quiero alabarte porque estás acá enfrente mío, pero realmente eso hizo que los piquetes se fueran disolviendo, ¿no? Las denuncias, de quedar en evidencia. Claro, porque podía no haber sucedido. Claro, pero si vos tenés... Primero, la línea 100 fue un trabajo en conjunto, tuvo la decisión política del presidente Javier Milei de decir basta de piquetes. Y el trabajo en conjunto del Ministerio de Seguridad, cuando hace la apertura de la línea 134, que fue una línea anónima, eso favoreció muchísimo, porque vos pensás que hay mucha gente que tiene miedo porque los amenazan, porque les pegan, porque
es gente que no tiene nada y lo poco que tiene, que es una casilla tal vez, tienen miedo que vaya un puntero y se las prenda fuego. Y el Ministerio de Capital Humano, que hizo desfinanciar a estos intermediarios, a estas organizaciones sociales que cobraban dinero del Ministerio de Desarrollo Social y a su vez denunciarlos en Comodoro Pi. Entonces los tipos se encuentran con gente a la que ellos apretaban que los empieza a denunciar, con el Ministerio de Capital Humano que no le baja más un centavo, y el Ministerio de Capital Humano que empieza a denunciar, y entonces los acorralás entre las cuerdas de Comodoro Pi y los resultados están a la vista. Un ejemplo es la causa en donde Beli Boni está procesado por fraude a la Administración Pública Nacional, amenazas y extorsiones, y 16 personas más. Esa es la causa modelo y ejemplo que la verdad que ha hecho muy buen trabajo el fiscal Policita, y después hay causas a lo largo y ancho del país que por un tema de jurisdicción fueron a las diferentes provincias y deberían avanzar en la misma línea. Ahora, parecer frente a la denuncia del pingüino, que yo veo que no lo tenés en ningún lado, del pingüino, salir con el león, digamos, con la gorra del león y con el león, es una forma, digamos, tenés un perfil provocador, digamos, en realidad. Ese día... ¿Te gusta salir a provocar? No salir a provocar, es cuando, a ver, yo soy muy futbolera, me gusta mucho, soy de Racing, viste cuando vos decís, esa no, hemos sufrido tanto, mirá, sí. Nos tocó, una vez que nos toca, soy una persona que cuando labura le pone mucha pasión a lo que hace, cuando lo sentís, no es que fui a provocar, sentía que tenía que ponérmela, y recuerdo como anécdota el día anterior a esa audiencia, estuvimos en una reunión con Sandra Petovelo y Javier Milei, le regalé a ella y a él esa remera y Javier me dijo, mañana ponételas. Entonces me la puse y avance. Bueno, yo te he visto con la pala, andando con una pala, te he visto en algunas redes sociales, bueno, a través de las redes sociales te conecté, te he visto sobre todo en La Matanza y una posición crítica hacia Espinosa. Bueno, es el más fácil de criticar en realidad. Está el que más he puesto, pero ¿tenés alguna proyección política o un interés político? Mira, te cuento. ¿Sos de La Matanza? Sí, te cuento. En octubre de este año decidí salir del escritorio hacia el territorio. Se lo comenté al presidente y que me dio el ok para que vaya a trabajar territorialmente en La Matanza, de la mano de Sebastián Pareja, el presidente del partido en Provincia de Buenos Aires, y obviamente a la ministra, quien me ha brindado todo su apoyo, porque hay que entender que esta batalla cultural que tanto pide el presidente Javier Milei se tiene que dar desde las redes, como bien se viene dando, pero también en el territorio. Es importante estar en contacto con el territorio, con los vecinos, porque si vos te quedás únicamente dando la batalla cultural en las redes sociales y en los medios de comunicación y no caminás los barrios y no te metés en el barro, no vas a saber que, por ejemplo, en La Matanza hay vecinos que no tienen acceso al agua, que tienen que caminar 3 cuadras, que hay calles de un barrio que en cualquier momento se hunde porque brota agua como si fuera un volcán, pero de agua, de las cloacas. Entonces, la batalla cultural en redes y en territorio van de la mano y ambas son imprescindibles para continuar despertando leones. Es un trabajo, la verdad que muy duro, porque te chocas con realidades impensadas. A 20 minutos de Capital Federal ves África y Kosovo, y es particularmente en La Matanza, que es lo que estoy recorriendo, pero es necesario, porque aún así, aunque no lo creas, todavía en La Matanza hay gente que está siendo obligada a marchar, gente analfabeta que no sabe ni leer ni escribir, y cuando empezás a hablar dicen, no, yo fui a una marcha porque si no me sacan el potenciar. Ahí pesa el peronismo tuyo, la historia peronista. El peronismo tiene una... Yo provengo del peronismo también, pasa que en la época del gobierno militar el peronismo desapareció y me incorporé a la militancia de la izquierda. Estuve cuando vino Perón en Seiza, entre otras cosas, el tiroteo de Seiza. Esa beta peronista conjuga con liberalismo libertario. Javier Milei es... Sí, pero te pregunto Javier Milei es un presidente popular. Él trabaja para el pueblo y se ha demostrado en las elecciones y se ha demostrado en cada acción que ha hecho. El bajar la inflación es una de las mejores políticas sociales que favorece a los sectores más vulnerables. Javier Milei es un presidente popular como lo fue Menem en su momento, un peronista liberal. Entonces, está bien. Y te he visto leyendo La Comunidad Organizada, no sé si tenemos la foto ahí para ponerla, sí. No sé si Juan, La Comunidad Organizada, el libro de Perón. He leído muchos libros, me gusta. Que leer ahora El Capital de Marx, digamos, un poco desactualizado, ¿no? Ahí está, Perón. Ese libro me lo regaló
mi tía, que política. era de mi abuelo, creo que es la edición de 1900, recontra viejo. Y sí, me gusta leer mucho. Ahora estoy leyendo, me gusta mucho la política romana. Estoy terminando de leer una saga de Posteguillo de Julio César. Ahí te das cuenta de cómo la política, más allá de las de la línea de tiempo, siempre es más o menos el mismo la misma estrategia. O sea, me gusta mucho aprender que se atrevió a cursar el Rubicón con las tropas. Así, y Julio César decía a través de su tío: nunca des una batalla nunca libres una batalla si sabes que no podés ganarla. La verdad que me gusta mucho. Sí, la cultura nuestra occidental está sostenida sobre los orígenes de la cultura greco-romana, ¿no? Claro. Así que siempre, bueno, la era de Pericles, el desarrollo democrático más importante que se ha dado en la historia de la humanidad. Todavía, viste, el nivel de democracia y de debate de esa época todavía no... Después me gusta mucho la historia griega, toda la mitología griega. De hecho, mis perras se llaman Atenea una y la otra Gaia. Ajá. La diosa de la guerra y la diosa Alejandro Magno. También Alejandro Magno, sí. Desde chica fui muy fanática de... Bueno, me acuerdo, me metí de lleno cuando arranqué a leer, creo que tenía 13 años, la Ilíada y la Odisea. De Homero. De Homero, entonces... Increíble, porque hay que leer, yo le decía lo mismo que leer no, pero son apasionantes, Escúchame, y me gusta traer estos temas. ¿Y historia argentina, qué pensás? ¿Cómo, qué Roca, Sarmiento, Rosas, Fueron todos, obviamente, líderes y grandes personajes que han aportado desde sus lugares importantes bases para poner los cimientos en los cuales nuestro país comenzó a fundarse. Admiro mucho a San Martín, la verdad que es apasionante su historia, su lucha, su humildad, ¿no? Su entrega. Fíjate cómo viste que siempre terminan muriendo solos en el olvido cuando tanto han dado. ¿Tenés familia? ¿Tenés chicos? ¿Tenés dos chicos? No, 5 tengo. 5 chicos. Sí. Tenés. Bien. Tengo el más grande 20 y la más chiquitita 3. Perfecto. Entonces no tenés aspiraciones políticas. Simplemente estás aportando. Hoy estoy trabajando y hay acuerdo con Milei que vos en el territorio, digamos. Obviamente, y voy a estar donde Javier Milei y Karina Milei consideren que deba estar. ¿Y por qué no seguís en el ministerio? Disculpa que te pregunto esto. Porque necesitaba salir del escritorio porque sabía que tenía que dar esa batalla cultural en territorio bonaerense. En provincia de Buenos Aires hay gente que realmente la está pasando muy mal, están muy olvidados, entonces es necesario visibilizar y tener ese contacto con el otro. Aquí en el Estado municipal y el Estado provincial tiene profundamente olvidado. Claro. Estamos trabajando, sí, para destapar curros en provincia de Buenos Aires y en La Matanza. Hemos presentado varios pedidos de info pública. Un gran tema y un gran problema que está pasando en provincia de Buenos Aires es la problemática con IOMA, que es la segunda obra social más grande de nuestro país, con más de 2.300.000 afiliados. Es un desastre y además un centro de corrupción que hace años se va consolidando y nadie metió nunca mano. Nosotros hemos presentado un pedido de acceso a la información pública preguntando qué centros tienen abiertos, qué licitaciones, con qué prestadores médicos han contratado, si tienen reclamos de beneficiarios. Bueno, todavía al día de hoy no nos han respondido, pero realmente hay muchísima gente, además que es preso de aportar a IOMA, pues no tienen el empleado, tenés policía, empleado municipal, docente, jubilado, bueno, tenés un campo bastante amplio que todos los meses aporta obligadamente a IOMA, y como IOMA hoy no te dan turnos, cortaron las cirugías, no te entregan los medicamentos, cerraron un montón de centros de atención, el que puede tal vez se contrata una prepaga y el que no, a la cola y rogaco y te den un turno y sí, con pero suerte. Además es un lugar donde se está robando, digamos, hay sueldos importantes y además hay mucha desviación en la compra de remedios, muchas cuestiones, muchas denuncias acumuladas y ninguna resolución sobre ninguna denuncia. Ahora te quería preguntar algo que se me fue de la cabeza, pero se me fue de la cabeza. Entonces, ¿vos creés que las denuncias contra Graboy, por ejemplo, van a seguir, van a profundizarse? ¿Se va a llegar a algún tipo de juicio oral, público sobre...? Sí, yo estimo que sí.
Contra Grabois particularmente, siempre resalto que ha sido más prolijo que otros. Hay otros como Pérsico que dejaron los dedos marcados porque estaban empachados y se sentían totalmente impunes. Triunfadores, claro. Pero es necesario que el Poder Judicial trabaje de una manera autónoma, de una manera transparente, porque el pueblo argentino tiene sed de justicia y nunca va a perdonar que los hayan esclavizado durante tantos años. Yo entiendo de que la lucha por que se sostenga el anterior sistema estaba relacionado con la interrelación o encadenamiento de los privilegios, digamos. Todos defendían parte de un privilegio que es muy amplio, digamos. Y si vos no desatás los nudos de esa corrupción que generaba esos privilegios, la estantería nunca se va a caer y van a perdurar en el sistema la gente que va a seguir tratando de obstaculizar cualquier proyecto de transformación y cambio. Ahora, la provincia de Buenos Aires, ¿vos creés que, o sea, como dicen siempre, es la gran batalla? El periodismo siempre es la gran batalla, ahí se meten, ahí se juntan. Bueno, lamentablemente hoy estamos contra el peronismo, ¿no? Nosotros que tenemos origen peronista. Contra el peronismo, con esto que se armó, que ni siquiera es peronismo, es, no es peronismo. Quedado captado por el kirchnerismo. ¿Ganaremos la provincia? Ahora, si no ganamos la provincia de Buenos Aires, es como que estamos por la mitad del recorrido, ¿no? En este proceso de transformación. Sí, en el 2025 tengo mucha fe en que la Libertad Avanza va a arrasar en provincia de Buenos Aires y en el 27 también. ¿Sabes por qué te digo? Porque cada vez hay más bonaerenses que la están viendo. Están pudiendo sacarse la venda de los ojos y darse cuenta que tienen mejores oportunidades, que no tienen que ser esclavos, que no tienen que conformarse con un bolsón que iban a retirar a una unidad básica. Pero fundamental, como te dije anteriormente, dar esa batalla cultural, el hablar incansablemente con todos y cada uno de los vecinos, tanto en el territorio como en los medios de comunicación, como en las redes. Porque a veces te encontrás caminando que te dicen: sí, está bien que Beliboni esté procesado, que va a ir preso, pero antes él nos daba los bolsones de comida. Entonces vos le tenés que explicar a ese vecino, el Estado era el que te daba el bolsón de comida, no eran de Beliboni ni de Pérsico los bolsones. Ellos se ponían en el medio y te vendían a vos que era con la suya, pero no, era algo que a vos te brindaba desarrollo social. Entonces por eso hay un laburo muy fuerte de cambiar esa cabeza para que puedan comprender todo ese sistema y esa matriz de corrupción. Además un sistema de esclavitud, porque los tipos te daban la caja a cambio del laburo. Pero por esclavos. Te la sacaban, te daban dos, te daban más. Yo fui testigo de muchas de esas situaciones. De hecho, una marcha que hubo contra Israel de Beliboni hablaba en favor de Hamás y los palestinos. Claro, y la gente sí. firmaba la planilla, no entendía un pomo y no le interesaba atender un pomo. No, porque era el daño que ha hecho todo esto. ¿No? Pero totalmente de acuerdo. Son los esclavos del año de 2020 en adelante. Claro, yo creo que es una nueva forma de esclavitud. Que vos decís, la esclavitud se abolió hace cuántos años se terminó. No, a ver, se va reconstruyendo y va tomando otra forma. Y hay esclavistas que siempre aparecen sobre la superficie para aprovecharse de una coyuntura como esta. Yo creo que ya te voy librando porque me dijeron que media tenés que irte, te agradezco muchísimo. No, gracias venido. a vos. Pero hay un tema que la batalla ideológica creo que primero hay que dar la batalla conceptual, o sea, hay términos, por lo menos en la filosofía, que tienen sus orígenes, sus raíces, derechos humanos, igualdad, inclusión, que han sido transformados y han sido degenerados. Sí. Hay que recuperar, porque mi ley está a favor de los derechos humanos, está en favor de los derechos de la igualdad de los géneros, de hombre y de mujer, pero antes, cuando hablamos de esto, yo por ejemplo estoy contra el aborto y no soy católico para nada, y sin embargo pasabas a comprar el campo de los gorilas, de los antipueblos regionarios. Digamos, esa batalla es muy dura y hay que darla, y la empezar a dar abiertamente. Obviamente, y también con las fuerzas de seguridad. Fíjate, yo me acuerdo cuando era pendeja, a los policías se los puteaba, que la canata, que bla, era como mala palabra ser policía, ¿viste? Esas canciones, nunca seré policía, bueno, ni de provincia ni de capital, me acuerdo. Bueno, veremos la dictadura. Claro, pero realmente durante este año y en el Te Deum del 9 de julio, el acto ese que se pudo gratificar a las fuerzas de seguridad, a los veteranos de Malvinas, realmente es importante, muy importante. Y hay que demostrarle a los chicos en los colegios. Hace cuánto no se cantan una marcha a San Lorenzo, esos himnos y esas canciones patrias que nos han dado ese nacionalismo que los argentinos hemos perdido, ¿no? Yo hice el servicio militar y le comentaba a un compañero. Mi papá también lo hizo, le tocó hacer. Bueno, soy grande, yo vengo de muy lejos, ¿viste?
Y la verdad que aprendí tanto en el servicio militar, la camaradería, todo aprendí. Bueno, Liali, yo te tengo que dejar porque tenés que irte, si no seguiríamos otro programa. Muchas gracias. Gracias por venir, ¿estuviste más o menos cómoda? Sí, no, re bien, la pasé re bien. No te maté porque la verdad que coincido, la verdad que la gente que nos ve sabe que pienso así que no tiene sentido aparecer con una doble cara. Gracias por estar. Gracias a vos por la invitación. La verdad que seguí hacia adelante con esa fuerza, con esa energía y poniendo la cara al frente a cualquiera, sobre todo a Graboy. Gracias y bueno, hasta otra oportunidad. Dale, un placer, gracias. Muchas gracias.